entonces Sí, lo que Sí, es que de el pronto pongan profe, a grabar y ya. ya, listo, sí, sigan. listo, profe, entonces vamos a comenzar. Entonces, buenas noches a todos, yo soy Juan David Muñoz, soy residente de neurocirugía de la Universidad Nacional y el día de hoy vamos a hablar sobre la esclerosis degenerativa, una introducción al tema. Entonces, este tema está relacionado con el tema de la semana pasada, que era la esclerosis idiopática. Por eso, como su historia se comparte, pues he resumido algunos de estos aspectos y voy a tomar algunos aspectos de la charla pasada. Este es el índice que les traigo como propuesta del día de hoy. Entonces, quiero comenzar diciendo que, como lo hace el mundo, Colombia ha tenido un cambio en la morfología de su población. Actualmente, en el año 1980, teníamos una morfología piramidal con una base amplia. Ahora, el año pasado, tenemos un aumento poblacional muy significativo y a ese aumento poblacional muy significativo se le suma una disminución en la natalidad y pues un aumento en la porción más superior de esta pirámide. ¿Sí? Esto pues quiere decir que esas patologías que afectan predominantemente a los pacientes de mayor edad, principalmente las patologías musculoesqueléticas, aquí vamos a hablar de las deformidades espinales del adulto, van a ser cada vez más frecuentes en nuestra consulta y van a requerir pues mayor, por ejemplo, costos al servicio, etc. Entonces, vamos a hablar acerca de la escoliosis degenerativa. La escoliosis degenerativa hace parte de las escoliosis del adulto. Entonces, las escoliosis del adulto son las deformidades del esqueleto maduro, ¿sí? Es decir, es un ángulo de Cobb mayor a 10 grados en el plano coronal, independientemente si esta deformidad se hizo previo a la madurez o posterior a la madurez del esqueleto, ¿sí? En un paciente que ya tiene un esqueleto, digamos, maduro, ¿sí? Los pacientes, por ejemplo, como en la charla pasada, que tienen escoliosis idiopática de la infancia, juvenil, etcétera, y que posteriormente progresan a la madurez esqueletal, pues ya van a ser clasificados como escoliosis idiopática dentro del grupo de escoliosis del adulto. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de las escoliosis degenerativas, también llamadas escoliosis de novo. Y esto implica que cuando hubo la madurez esqueletal, no había esta deformidad del ángulo de Cobb mayor a 10 grados y posterior, por los cambios degenerativos que ya vamos a explicar, pues se hizo la deformidad. Esto es importante porque en algunos estudios vamos a encontrar escoliosis del adulto como tal, sin discriminar escoliosis idiopática o escoliosis degenerativa. Hay otras formas de escoliosis del adulto. Sepamos que esa es la definición a la que nos vamos a ceñir el día de hoy, que es la escoliosis que se genera o que tiene el paciente con el esqueleto maduro, bien sea si esta se produjo previa a su madurez o posterior a su madurez. Entonces, retomando la idea de la charla pasada, vamos a ver una comparación entre la escoliosis idiopática y la escoliosis degenerativa o de novo. Como ya lo podemos asumir, la escoliosis idiopática pues, se presenta en pacientes mayores, la escoliosis de novo en pacientes más añosos, de más edad. La estenosis espinal es rara, en la escoliosis degenerativa suele ser más común. El ángulo de Cobb es mayor en la escoliosis idiopática. Generalmente en la escoliosis del adulto es raro que haya una curva torácica compensatoria. La deformidad rotatoria, que era muy importante en la escoliosis idiopática en toda la curva, acá la vamos a presentar en el ápex y esto va a ser importante para la progresión, etc. La luxación vertebral lateral va a ser común en la escoliosis degenerativa, no en la escoliosis idiopática, y vamos a tener un imbalance tanto coronal como sagital en la escoliosis del adulto, raro en la escoliosis idiopática. Entonces, ya entrando en materia de la escoliosis de novo, el diagnóstico se hace en una edad promedio de 70 años, raramente se hace previo a los 40 años. Contrario a lo que pasaba en la escoliosis idiopática, no vamos a tener predominancia de sexo, una prevalencia que depende de los estudios, pero puede alcanzar hasta casi un 70%. Esto se acompaña también de un marcado estrés psicológico, un marcado impacto en los índices de calidad de vida, como ya lo vamos a ver.
La prevalencia es inversamente proporcional al ángulo de Cobb. Esto lo que queremos decir es que en unos ángulos de Cobb entre 10 y el 20% van a estar la mayoría de los pacientes con la esclerosis idiopática y generalmente se produce en la columna lumbar por los cambios degenerativos que ocurren en esta. Entonces, ¿cómo es la patogénesis de la escoliosis de nuevo? Entonces, todo comienza con la enfermedad degenerativa lumbar que ya hemos hablado en charlas anteriores. Entonces van a haber unos cambios asimétricos con la edad, hay disminución de la producción de los proteoglicanos, aumento en, en la función de las proteasas, es decir, hay una actividad predominantemente lítica del disco aunado a las cargas axiales que éste ha recibido a lo largo de la vida, y esto va a causar que hayan cambios tanto micro como macroanatómicos en el disco como tal, que es una estructura que soporta carga axial. ¿Sí? Cuando esta mayor carga y estos cambios son asimétricos, va a causar también que haya remodelación en la parte ósea, bien sea articular, facetaria, de la columna. ¿Sí? Entonces tenemos una degeneración asimétrica por una carga asimétrica que va a ocasionar una deformidad también asimétrica. ¿Sí? Esto va a causar entonces esos cambios en la faceta, pero también cambios en los ligamentos, ¿sí? Y en la musculatura, que ya lo vamos a mencionar. Todo, como les digo, la idea acá es que hay una deformidad inicial que es asimétrica, que genera a su vez como un círculo por cargas asimétricas que remodelan tanto la parte ligamentaria, ósea, articular, del esqueleto predominantemente lumbar, porque es donde generalmente inicia la patología degenerativa. Con esto pueden haber inestabilidad y listesis, por ejemplo, las listesis laterales que ya había mencionado. Y es que la escoliosis de novo se relaciona con la listesis hasta en un tercio, en listesis significativas, que ya lo vamos a mencionar, hasta en un tercio de los pacientes. Esta inestabilidad es multisegmentaria y multidireccional, es decir, pues se da en todos los ejes, axial, coronal, sagital. Se ha medido la progresión de la deformidad alrededor de 3 grados por año, ¿sí? Y como les digo, pues es una deformidad que compromete tanto el disco inicialmente como la parte ósea y ligamentaria. Hay cambios relacionados con la musculatura paraespinal que son inicialmente, pues uno lo piensa como también propios de la edad, pero que responden a estos cambios en la estructura axial. Pero podemos ver acá cómo con la edad se puede dar mayor infiltración grasa a la musculatura paraespinal, aspecto que retomaremos un poco más adelante. Entonces, las piedras angulares, pues para el diagnóstico uno tiene una deformidad coronal, ya lo hablamos la charla pasada, un ángulo de Cobb que es mayor de 10 grados, pero también hay un imbalance sagital. Y ese imbalance sagital, que ahorita rápidamente vamos a mencionar algunos aspectos del imbalance sagital, se correlaciona de forma muy estrecha con la calidad de vida y el dolor axial. Tanto la deformidad coronal como sagital producen dolor. Sin embargo, el imbalance sagital, digamos que está más relacionado con el dolor y por lo tanto más relacionado también con lo que se espera de forma de tratamiento. Todo inicia, como ya lo había comentado, en la patología lumbar por una modificación de la lordosis lumbar, que ya voy a ampliar en el concepto, y posterior a eso, pues hay unas modificaciones de todo el esqueleto que vamos a ver más adelante. Entonces, con la edad, pues como les comentaba, hay una disrupción de la parte inicialmente discal de la columna generalmente inicialmente lumbar, ¿sí? Y estos cambios en la columna lumbar, aunado a pues cambios también, como les comentaba, ligamentarios en la musculatura, van a hacer que haya una pérdida de la lordosis lumbar. En la pérdida de la lordosis lumbar va a ser por los cambios degenerativos que ya les comenté y que ya habíamos visto en una charla aparte. Sin embargo, hay unas respuestas del organismo para esos cambios de la pérdida de la lordosis lumbar. Todo esto tiene que ver con algo que también vimos que
es la charla del balance sagital y el cono de economía, etcétera. Digamos que todo también tiene que ver con la importancia de la mirada horizontal, ¿sí? Para eso se hicieron todos los cambios cuando pasamos de cuadrúpedos a bípedos, etcétera. Es importante saber que como cambios complementarios o que responden a esa pérdida de la lordosis lumbar, vamos a tener inicialmente una retroversión pélvica, acompañada también de cambios en la cifosis torácica. Inicialmente podemos tener una hiperlordosis cervical, todo como les comento, con el fin de mantener una mirada hacia el horizonte. Como mecanismos compensatorios ineficientes, vamos a tener una genuflexión, y esto va a ser importante evaluarlo en nuestros pacientes cuando pues, estemos frente a un paciente con cambios degenerativos y con escoliosis de novo. Entonces, ¿qué factores son predisponentes para desarrollar una degeneración de novo? Entonces, los factores que nos mencionan son la obesidad, el tabaquismo, la degeneración de musculatura paravertebral y la osteoporosis. Sin embargo, esto de la osteoporosis, pues hay que cogerlos con pinzas. Se han hecho estudios sobre la frecuencia de la osteoporosis en los pacientes con escoliosis de novo versus pacientes sin el diagnóstico, y nos hemos dado cuenta que la prevalencia que existe entre los pacientes, entre estos dos tipos de pacientes, es la misma, ¿sí? Y también es importante mencionar que hay cambios en la microestructura ósea, dependiendo de dónde se mida, si es en la concavidad o en la convejidad, de como tal la densidad ósea, ¿sí? Hay un aumento en la concavidad que responde a ese aumento de la carga. Recordemos que uno de los generadores más importantes óseos es la carga como tal, carga biomecánica. Así como en el fémur ipsilateral a la concavidad, también que responde pues, a este aumento de la carga. La presentación clínica de la escoliosis de novo, el principal síntoma que acusan los pacientes en el 90% es el dolor. Como les comentaba, este dolor puede ser por mal alineamiento tanto coronal como sagital. Dicen que el dolor coronal es más axial, más sobre la convejidad, de difícil localizar, es un dolor difuso. Es un dolor que se exacerba en el bípedo prolongado y disminuye al decúbito. Y del dolor de la inestabilidad sagital es un dolor que está también mal localizado en la región lumbosacra y en las crestas ilíacas. Es un dolor que como característica importante se puede diferenciar de la estenosis del dolor de la estenosis del canal, en cuanto a que cuando el paciente hace una flexión de la columna torácica, el dolor de la estenosis del canal tiende a disminuir. En cambio, el dolor por la inestabilidad sagital no disminuye. Evidentemente, como les comento, en general hay una combinación tanto del mal alineamiento coronal como el sagital, y eso hace pues muy difícil que uno pueda clasificar, digamos, el dolor del paciente dependiendo pues de este tipo de inestabilidad. También puede presentarse con déficit neurológico. Este déficit neurológico generalmente es larvado por la progresión de la curva, que ya les comenté, 3 grados por año. Si el dolor es agudo, hay que pensar en patología discal o patología de fractura, por ejemplo, en el contexto de un paciente con osteoporosis. También puede presentarse con radiculopatía, y esta radiculopatía puede ser tanto en el lado cóncavo como en el lado convexo. Entonces, en el lado cóncavo, lo que tenemos es que la radiculopatía puede ser resultado de estenosis, bien sea por el disco, facetario, por osteofitos, que hagan estenosis en el receso foraminal o en el receso lateral. En cambio, en el lado convejo, lo que tenemos es que generalmente radiculopatía se da por compresiones que son dinámicas y que posiblemente no se van a evidenciar en la resonancia. Este es un estudio que ya vamos a hablar un poco más adelante sobre la radiculopatía. Entonces nos hablan que la radiculopatía es pues inicialmente en la porción lumbosacra. Esto pues se correlaciona con dónde comienza la deformidad. Generalmente es del lado cóncavo, ya les comenté el por qué, y generalmente pues se ubica entre L4 y L5. También pues tiene que ver con el inicio de la patología degenerativa de la columna en general y predomina en la columna lumbar.
no solamente pues se halla la parte del dolor y la parte de la radiculopatía, el déficit neurológico, etcétera, sino que estos pacientes tienen un impacto en general en su calidad de vida. Se han hecho encuestas, formularios de calidad de vida en pacientes y se comparan con distintas comorbilidades como por ejemplo cáncer, diabetes, enfermedad coronaria, etcétera, y se dan cuenta de que la carga de la enfermedad por escoliosis es comparable e incluso puede superar aquella de las otras condiciones que ya les mencioné. Es decir, es una patología con alto impacto en la calidad de vida. Y también pues es importante ver el dominio del componente psicógeno en cuanto a que esos pacientes, esto es una cifra de postoperatorios, el 37.5% cursan con alguna componente psiquiátrico, depresión, trastornos del sueño y ansiedad, y esto pues definitivamente se ha demostrado en la patología lumbar, en la patología en general, que se correlaciona a mayores tasas de complicación y de satisfacción del paciente, en este caso puntual, llevado a cirugía. Para medir la calidad de vida, se ha hecho una escala. Esta escala mide 22 preguntas de la funcionalidad, 5 de cada una: funcionalidad, dolor, autoimagen y salud mental, y 2 de satisfacción. Esto es una escala que se puede utilizar en el paciente pues, con la patología escolótica en general. El examen físico está muy relacionado al examen físico que vimos en la anterior charla, es decir, se debe ver en el paciente, se debe evaluar el paciente en 360 grados, se debe ver la simetría de los hombros, la distancia que hay entre los codos y los flancos, como podemos ver la diferencia en esta paciente. La cabeza debe estar sobre la pelvis, esto es pues algo que nos va a hablar pues a muy grosso modo, de forma muy grosera, del balance sagital. Debe evaluarse la simetría de la escápula. Claro que esto pues se nota mucho más cuando la patología es torácica, y recordemos que en general esta es una patología más lumbar. La simetría del torso de igual manera, y evidentemente como hemos mencionado que puede cursar con déficit neurológico, pues realizar todo el examen sensitivo y motor y los signos de estiramiento radicular. En este grupo de pacientes debemos tener en cuenta algunos diferenciales, es decir, hay pacientes que pueden tener deformidades escolióticas pequeñas con un gran impacto clínico, pero que sea responsable de otra patología de enfermedad local, la enfermedad a distancia. Entonces, enfermedad local que hay que sospechar si la clínica nos cuadra: malignidades pélvicas, un aneurisma de la aorta abdominal, hernias de la pared abdominal o sacroileitis, tan importante en el aspecto o en el contexto del dolor lumbar. Y enfermedades a distancias como por ejemplo la colecistitis aguda o la mielopatía cervical. Las imágenes a evaluar en el paciente con escoliosis de novo. Entonces, también aunado a la charla previa, tenemos las radiografías. Estas radiografías son radiografías de columna total, que ya vamos a ver un poco más adelante. Debe ser en una vista posterior anterior para evaluar el balance coronal, y lateral para evaluar algunos aspectos del balance sagital. Estas radiografías, si el paciente se decide un manejo quirúrgico o manejo conservador, pues deben realizarse a lo largo del tiempo para mirar la progresión, ¿sí? Por otro lado, tenemos la importancia de las radiografías dinámicas. También rápidamente es las radiografías en flexoextensión. Esto nos permite ver la flexibilidad de la curva y la inestabilidad de los segmentos líticos, por ejemplo, la listesis lateral. Entonces, las radiografías que les acabo de mencionar, esas radiografías panorámicas, debe ser con el paciente descalzo, debe tener en cuenta si el paciente tiene o no disparidad en la medición de los miembros inferiores. El tubo debe estar aproximadamente 2.5 metros del apéndice sifoides, y la toma debe ser desde el occipucio hacia la mitad del fémur, ¿sí? También en estos pacientes deben evaluarse radiografías de caderas y rodillas, puesto que patologías de
cadera, rodilla, podrían estar aunándose al problema. Las radiografías, pues son las radiografías panorámicas, digamos, son las imágenes para el diagnóstico y para mirar la progresión. Para el planeamiento quirúrgico nos podríamos beneficiar de la tomografía para mirar la anatomía ósea como tal, y la resonancia, pues para mirar si hay sospecha de compresión de los elementos neurales o mirar la calidad de los tejidos blandos, como ya lo sabemos y podemos ver en esta imagen, una marcada infiltración de la musculatura paraespinal por grasa y pues otros cambios que vemos acá obviamente. ¿Cuáles son las características que debemos ver en los pacientes para definir si un paciente tiene alto riesgo de progresión? Bueno, este artículo fue un artículo muy importante, un artículo seminal que dio origen a unas clasificaciones o algunos aspectos de algunas clasificaciones que vamos a tratar más adelante. Entonces, este es un artículo, realmente es más grande, es una parte del artículo que tenía esos pacientes que tenían unas características especiales y eran que tenía seguimiento por más de 10 años. Entonces, en esta población habían 41 pacientes que se pudieron seguir por más de 10 años y este articulista lo que hace es que mira qué pacientes tuvieron una progresión significativa y él considera progresión significativa aquella que es mayor de 10 grados en esta temporalidad. Se da cuenta entonces con la comparación que son 41 pacientes como les comento, 30 tuvieron progresión de la curva significativa, que ya lo aclaramos, y 10 no progresaron de forma significativa. Se da cuenta que los pacientes que tenían un ángulo de Cobb mayor de 30 grados tenían mayor probabilidad de progresar, una rotación que es medida, o el articulista se refiere a lo que hablamos la vez pasada del Nash Mover, también pues mayor posibilidad de progresión, una línea de Tuffier que pase por L5 tiene mayor progresión diferente a si pasa por L4, o sea, sobre L4 o a través del L4, y una traslación vertebral lateral, una laterolistesis de más de 6 milímetros. Entonces, en las radiografías, ya explicamos las características de radiografías, pues estos son los aspectos que debemos tener en cuenta para ver si el paciente pues tiene mayor probabilidad de progresión. No voy a hablar mucho sobre ángulo de Cobb ni el nombre de las vértebras de la deformidad escoliótica, porque eso ya pues se vio la semana pasada. El doctor Killian. Hay unas clasificaciones para la escoliosis como tal. Entonces tenemos clasificaciones de etiología, clasificaciones de severidad y clasificaciones que nos invitan a un manejo quirúrgico. Esta es la primera que vamos a mostrar, que es la clasificación de la escoliosis en términos de su etiología, es la clasificación de AEBI. Él lo describe en tres partes. Entonces, el tipo 1, que es la escoliosis que vamos a hablar el día de hoy, que es la escoliosis de nuevo, producto de una asimetría, degeneración asimétrica de los discos y la columna como tal. Tipo 2, la de la semana pasada, la escoliosis idiopática, la progresión de la escoliosis idiopática a un esqueleto que ya alcanza su madurez. El tipo 3 lo divide en A y B. El tipo 3A son las curvas escolióticas, producto de deformidades fuera de la columna espinal, por ejemplo, en el caso de una pelvis oblicua, por disparidad de los miembros inferiores. Y el tipo 3B es aquella que se produce producto de deformidades o alteraciones en el metabolismo óseo. Por ejemplo, las secundarias a las osteoporosis, etc. Para hablar de la siguiente clasificación, que es la clasificación de Schwab, voy a hablar muy rápidamente sobre el balance sagital, cosas muy puntuales realmente. Nosotros, como el balance sagital, pues es muy complejo, es muy importante. Solamente voy a mencionar como algunos aspectos muy básicos solamente con el fin de que veamos cómo lo clasifican en términos de severidad. Lo primero que vamos a mencionar es el eje vertical sagital.
El eje vertical sagital lo toman en la siguiente clasificación como una forma de evaluar el balance de forma global, el balance sagital. La forma de medición es a través de la línea plomada de C7. La línea plomada de C7 pues, es una línea que nace de la mitad de la vértebra C7. Algunos otros referencias dicen que del punto medio del platillo inferior de C7 hacia, pues, inferior, hacia caudal. Y se compara con una línea trazada desde el punto más postero superior de S1. La distancia que hay entre la plomada de S7 y la línea, o desde el punto postero superior de S1, pues eso lo llamamos el balance vertical sagital. Lo podemos tener positivo, sí, eso también depende de donde uno lo lea, pero si es mayor a 2 centímetros, neutro, si pasa por todo el punto posterior superior de C1, o negativo, menor a 2 centímetros. Otros aspectos a mencionar que menciona en la escala de Schwab es la parte de la incidencia pélvica, pues que es un determinante principal del balance sagital junto con la lordosis lumbar, y tiene una relación que ya lo voy a comentar muy rápidamente. Entonces, para simplemente recordar, la incidencia pélvica es un parámetro fijo, morfológico, que cuando el esqueleto madura no cambia, ¿sí? La incidencia pélvica tiene estrecha relación con lo que también ya habíamos mencionado anteriormente de la clasificación de Rosuli, y se puede calcular a través de la medición del ángulo de estas dos líneas, una línea que va perpendicular a el platillo superior de S1, como lo vemos acá, es decir, esta línea, 90 grados del platillo superior de S1, el punto medio, y ese punto medio del platillo superior de C1 a la cabeza femoral. Este ángulo acá es la incidencia pélvica. La incidencia pélvica está en estrecha relación con la lordosis lumbar y se debe procurar que la lordosis lumbar para los tratamientos quirúrgicos guarde esa relación con la incidencia pélvica. Por otro lado, tenemos la incidencia pélvica, está más o menos 52.6, más o menos 10. Otros artículos dicen 55, más o menos 10. La incidencia pélvica no solamente se calcula a través de la medición de este ángulo, se puede calcular también por la sumatoria de dos parámetros que son dinámicos, que es la inclinación pélvica y el sacral slope, la pendiente sacra. La inclinación pélvica es aquel ángulo que hay desde ese punto medio del platillo superior de S1 a la cabeza femoral. Esto es una línea, y una línea vertical al punto de la cabeza femoral. Este ángulo es la inclinación pélvica. Y por otro lado, la pendiente sacra es aquella que se saca de una línea que cruza la parte superior de S1 y una línea inmediatamente horizontal, ¿sí? A esta línea, como lo vemos acá. Este ángulo es la pendiente sacra. Idealmente, la inclinación pélvica debe ser menor del 50% de esta suma, ¿sí? La relación entre bueno, esos son los valores, ¿sí? Más o menos estos valores que están en la población general. La incidencia pélvica y el sacral slope, ambos son dependientes de la retroversión o anteversión de la pelvis. Es decir, contrario a lo que pasa a la incidencia pélvica, la inclinación pélvica y el sacral slope, ambos pueden cambiar como la modificación, pues, de la pelvis como tal, es decir, posicionales. Y este es un parámetro morfológico que no cambia posterior a la maduración esqueletal. Como les comentaba, un paciente con un balance sagital son muchas medidas, pero algunas de ellas es la relación que hay entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar. La lordosis lumbar hay varias formas de medirla, pero generalmente lo que encontré en los artículos era que pues, se medía el ángulo entre el platillo superior del E1 y el platillo superior de S1. Otras personas pues refieren que el límite inferior es el platillo inferior del E5. Vemos acá esta adecuada relación, que es que la incidencia pélvica y la lordosis lumbar deben estar en una relación de más o menos 10 entre ellos, ¿sí? Acá pues vemos un balance alterado.
Y acá, simplemente para mencionarles, cuando hay una retroversión de la pelvis, hay unos cambios en tanto la inclinación pélvica como la pendiente sacra. Como lo vemos acá, cuando hay retroversión de la pelvis, la pendiente sacra disminuye y la inclinación pélvica aumenta. Sin embargo, si uno le fuese a medir la incidencia pélvica, pues es igual, porque como lo vimos, es un parámetro morfológico, no cambia. Todo esto que les acabo de mencionar realmente es para que comprendamos cómo es la clasificación de la severidad de la escoliosis de nuevo, que se hace a través de la curva de la clasificación de Schwab. Entonces, la clasificación de Schwab toma aspectos coronales y modificadores sagitales. Entonces, para el tipo de curva, hablamos del aspecto coronal. Él toma una curva significativa, esos 30 grados, y esos 30 grados fue por el estudio previo que les mostré sobre la progresión de las curvas dependiendo del ángulo de Cobb. Entonces, si es una curva mayor de 30 grados en lo torácico y en lo lumbar no tiene esos 30 grados, lo llamamos una curva T, solo torácica. Si este es el caso de la parte lumbar L o toracolumbar. Si tanto la porción lumbar como torácica cumplen estos requisitos, las curvas son mayores de 30 grados, es una D de doble curva. Y si no, todas las curvas que encontremos son menores de 30 grados, pues lo llamamos N. Y los modificadores sagitales que él tiene es la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar, que recordemos deben tener un valor entre más o menos 10 entre ellos. Si el valor está entre 10, es 0. Si está entre 10 y 20 grados, una cruz, o si es más de 20 grados, dos cruces. Por otro lado, la alineación global, él lo toma como ese Sagittal Vertical Axis, él lo toma con estos parámetros, 4 centímetros de 4 a 9.5 y más de 9.5. Si este punto que, como les comento, la plomada S7 con el punto inferior, superior de S1 está entre 4 centímetros, pone un 0, entre 4 y 9.5 una cruz y más de 9.5 dos cruces. Y por otro lado, él también mide la inclinación pélvica. Entonces, si la inclinación pélvica es menos de 20 grados, 0, entre 20 y 30 una cruz y entre más de 30 grados dos cruces. Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Este es un paciente con una escoliosis de novo, entonces tipo 1 de AAV, y vamos a ver cómo le da la parte de la severidad que lo calculamos con Schwab. Entonces, este paciente, en este caso, vemos esta imagen coronal, se mide un ángulo de Cobb de la deformidad de 41 grados, y además, pues tiene estos parámetros, tiene una incidencia pélvica de 73, con una curvatura lumbar de 41. Una inclinación pélvica de 26, una lordosis lumbar de 53 y una eje vertical sagital de 62. Es decir, que midiéndolo como lo que dijimos, la parte coronal, evaluamos la deformidad del ángulo de Cobb. El ángulo de Cobb es 41, solamente en la porción, digamos, la porción predominante es lumbar, entonces pues sería un tipo L. Vemos ahorita la relación de la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar. La lordosis lumbar de este paciente es 53 y la incidencia pélvica es 73, es decir, que hay una diferencia de 20 grados. Entonces, hasta 20 grados, una cruz. Y por último, vemos también la inclinación pélvica. La inclinación pélvica de este paciente, la midieron acá, de 26, entre 20 y 30 grados, una cruz. La alineación global de este paciente fue calculada entre 4 y 9.5, entonces también una cruz. Esto pues nos va a hablar de esos parámetros morfológicos y de la severidad de la deformidad. Sin embargo, pues no nos habla de tratamiento. Para el tratamiento, el planeamiento quirúrgico, si lo requiere, hay otra clasificación que es la clasificación de Berjano-Lamartina. Entonces, esta clasificación es solo para escoliosis de novo y nos habla sobre 4 tipos, dependiendo si está con balance o sin balance sagital. Él define el balance sagital como un desplazamiento de la línea plomada más de 5 centímetros de la porción posterior o inferior de S1, o si hay un pelvic tilt
que es mayor a lo calculado por una fórmula, ¿sí? Entonces, esos son los dos parámetros que él define como no balanceado. Y también va a depender de la localización como tal de el dolor o la parte sintomática. Entonces, tipo 1, ¿qué dice él? Tipo 1 es que esté localizado en un segmento no apical. La sintomatología está presente en un segmento que no es el ápice como tal de la curva. Eso es tipo 1 en él. Tipo 2 es que la sintomatología está, y que además está balanceado por los dos parámetros que les comenté. Tipo 2 también balanceado, pero la sintomatología, la porción sintomática es el ápice. Tipo 3 es extenso en la porción apical y no apical, pero no hay un desbalance sagital. Y tipo 4 es una columna desbalanceada, bien sea porque tenga un desbalance sagital que sea mayor al desequilibrio coronal o que ambos sean significativos. Entonces les voy a mostrar unas imágenes más adelante. Bueno, por ejemplo, acá tengo una. Este es del tipo 1, es un paciente que tenía una radiculopatía L4, L5 con un ápice que evidentemente pues está fuera de este nivel. Ya vamos a hablar un poquito de cómo esto se relaciona al tratamiento muy rápidamente. O estas, pues estas ya son tipo 4. En esta podemos ver una deformidad sagital que supera la deformidad coronal o tanto deformidad en el plano sagital como deformidad coronal. Eso sería un 4A y un 4B. Para finalizar, vamos a hablar acerca de la evidencia de la terapia conservadora. Quiero comenzar diciendo que pues, esta es una condición muy heterogénea y muy compleja, que estos pacientes suelen ser comórbidos, esta patología tiene un alto impacto en la calidad de vida, en el ámbito social, que hay no solamente comorbilidades, sino también hábitos de vida que impactan en la calidad de la terapia, del manejo, tanto quirúrgico como conservador, como el hábito tabaco, la depresión o las expectativas del paciente. Entonces, la verdad es que la calidad de la terapia conservadora, la calidad de la evidencia es baja. Existen estudios de baja evidencia para estas terapias que les voy a hablar. Esta es una revisión sistemática que nos habla acerca del manejo conservador y de esta revisión pues les voy a hablar más adelante. Entonces, lo primero pues es el manejo farmacológico. El manejo farmacológico generalmente pues se hace en un curso corto con AINES, con relajantes musculares. Puede uno pensar en el uso de opioides, sin embargo pues como son y AINES también es controversial debido a que pues este es una patología generalmente progresiva donde se va a necesitar un manejo farmacológico de larga temporalidad. Realmente para esto no hay muchos estudios que comparen cabeza a cabeza algún fármaco para el dolor de la patología esclerótica de nuevo. Entonces, no hay evidencia sobre el uso de estos fármacos. Sobre la ortesis y el corset, bueno, esto se ha estudiado un poco más a fondo. Lo que se cree es que si bien puede haber un cese momentáneo del dolor, realmente hay un riesgo, al menos teórico, de que esto aumente el desacondicionamiento muscular, lo mismo que hablábamos en la parte del uso de la faja en la patología traumática. Y además, pues ya se ha evidenciado que esto tiene pobre tolerancia y pobre adherencia. Por ejemplo, en esta revisión sistemática que les mencioné anteriormente, hay un estudio de 20 pacientes, las 28 pacientes, todas son mujeres, con ángulo de COP promedio de 37 grados, un tiempo de seguimiento de 7.5 meses, y evaluó tanto la porción del dolor como la adherencia. De 28 pacientes, 22 perdieron la adherencia en este tiempo de evaluación que fue 7.5 meses, es decir, la adherencia es muy baja. Y aparte, el reporte del dolor, ellos reportaron que era un cese momentáneo, no clasifican en la temporalidad en este artículo. Hay otro estudio de la ortesis. Este estudio es en la escoliosis del adulto, entonces escoliosis degenerativa y escoliosis idiopática, con 38 pacientes, 29 de escoliosis degenerativa, y quiso medir si había o no detención de la progresión de la patología como tal. Recordemos que hay un valor que es 3 grados, sin embargo, lo que hicieron ellos es que lo midieron 10 años previo a la ortesis,
lumbosacra y 5 años posterior al uso de la ortesis lumbosacra, 6 horas día, ¿sí? Entonces, ¿qué se pensaba? Bueno, ¿qué querían evaluar ellos? La progresión. Primero, aquí modifica un poco el valor que tenemos estándar de 3 grados por año. Ellos lo tienen menor ese valor sin la ortesis, 1.47 grados año. Y segundo, evidencian ellos en este estudio, que es solamente de 29 pacientes, que según el estudio, sí hay una disminución de la progresión de la patología degenerativa con el uso de esta ortesis, que es una ortesis que ellos describen lumbosacra a medida del paciente, que es estadísticamente significativa. En este estudio, digamos, se encontró ese desenlace, pero ya vamos a ver, digamos, estudios más grandes. Otro estudio que encontré evaluaba el corset, sí mencionaba qué tipo de corset, era un corset TLCO en la noche, de alrededor de 7.2 horas, versus un PIC, que es un corset perdón, es una ortesis semirrígida que estamos viendo acá solamente para la columna lumbar, entre 2 a 4 horas, es decir, los comparadores eran este tipo de corset y esta temporalidad, del TLCO 25 mujeres y del PIC 20 mujeres. Y lo que querían evaluar era el dolor y funcionalidad solamente con un tiempo de seguimiento de 6 meses. Que encontraron esos articulistas que había mejoría en el dolor, pero no había diferencia estadísticamente significativa en la progresión, ni en el dolor de los miembros inferiores, ni en el reporte de incapacidad que tenían estos pacientes. Por último, este fue el artículo más grande que encontré. Esta es una revisión sistemática de la literatura del uso de las ortesis en los pacientes con la patología degenerativa o de no. Se encontraron 11 estudios, más de 530 pacientes, evaluaron el tipo de ortesis, la calidad de vida, el dolor y la progresión. Y lo único que concluye estos autores es que no se puede concluir en la eficiencia de este manejo para la reducción de la curva con el uso de las ortesis, pero sí podría tener un impacto en el dolor. Sobre la terapia física, bueno, la revisión sistemática arrojó 3 artículos, algunos artículos con medidas térmicas y tracción lumbar. Realmente malos protocolos, no hay grupo control, no se sabe qué ellos se refieren con esa contracción lumbar. Técnicas de liberación miofacial, es decir, de presión sobre el componente muscular. Realmente lo que evidencian es que hay mejoría en el dolor. No se sabe cuánta temporalidad dura este efecto. Técnicas de cambio de lado de la concavidad, eso me parece interesante. Esta es una foto de alguna terapia que encontré en internet. Esto lo que quiere decir es que el lado que está, digamos, el lado del defecto, ellos apoyan el cuerpo sobre el lado del defecto y piden que el paciente se levante sobre ese lado, ¿sí? Hacia el lateral del lado contrario. Esto se llama técnica de cambio de lado con cavidad. Realmente no tiene efecto en la curvatura, en la progresión. Y TENS y termoterapia aislada no encontré nada en términos de terapia física. Todo esto es de muy baja calidad. De manipulación o quiropraxia, definitivamente tampoco mucho, solamente reportes de caso que reportan disminución del dolor, evidentemente sin impacto en la progresión de la curva. Sobre la neurolisis, los bloqueos, entonces pues han estudiado bloqueos epidurales y facetarios. Estos, como siempre lo hemos comentado, son de valor diagnóstico y terapéutico. Sin embargo, pues realmente uno no sabe qué paciente se vaya a beneficiar y por qué temporalidad de estos bloqueos. Y pues definitivamente pues no es un tratamiento a largo plazo. En la revisión sistemática que les comento, pues mencionaban este artículo, es un artículo de 36 pacientes, un ángulo de COP promedio de 25 grados con signos radiculares. Como les comentaba, en general es en la porción lumbosacra, principalmente entre L4 y L5, principalmente en la concavidad. Y lo que ellos descubrieron es que no hubo un seguimiento estricto, pero ellos mencionaban que había el 75% reportaba más de un 50% de mejoría a las 2 semanas de iniciar el tratamiento y que esto no se correlacionaba con la estenosis, la dimensión de las estenosis del canal como tal, ¿sí? Entonces, algunos pacientes se mejoran por una temporalidad corta,
no sabemos cuánto dure el efecto, eso es algo también idiosincrático, pero también pues tiene un valor diagnóstico importante para saber cuál es el segmento, digamos, clínicamente representativo en la deformidad. Voy a mencionarle muy rápido y con esto finalizo la parte una breve boca sobre el tratamiento quirúrgico, porque esto pues va a ser tema de otra conversación. Quisiera comenzarles diciendo que la indicación realmente es déficit neurológico progresivo, un dolor que no responda al manejo médico, que haya progresión aumentada del desbalance coronal o sagital, la cosmesis y el ángulo de Cobb. Sin embargo, lo que siempre se menciona, algunos se refieren a ángulo de Cobb mayor de 40, entre otras cosas, pero siempre hay la salvedad de que no solamente es el ángulo de Cobb para decir que un paciente es quirúrgico, sino que es como tal todo el conjunto de los parámetros espinopélvicos con no solamente los mencionados acá, que solo lo mencioné para la clasificación, con el paciente como tal, pues viendo sus comorbilidades, etc. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la fusión? Así muy rápidamente, esta es mi penúltima diapositiva. Entonces, los objetivos son restaurar cuanto se pueda el balance sagital que le corresponde al paciente según la incidencia pélvica y según el tipo de columna que el paciente tenga, la descompresión de los elementos que sean sintomáticos y evitar pues las complicaciones y la mejoría de la calidad de vida. La calidad de vida nuevamente está ampliamente relacionada al balance sagital del paciente. Uno que no debe hacer en la parte de la fusión, pues no debe hacer una fusión que sea, o sea, la fusión nunca debe finalizar en el ápice. Si hay subluxación lateral severa o espondilolistesis, debe incluirse en la fusión si ese es el segmento, si está aproximado al segmento sintomático. Y esto es un concepto que también, pues, retomado de la vez pasada, que es la vértebra terminal y que la porción superior de la instrumentación como tal, pues es preferible que esté horizontal en lugar de rotada o inclinada. Esto es la clasificación que ya vimos, que es la clasificación de Bejarano-Lamartina. En esta clasificación, como les comento, depende si está balanceada con esos criterios de balance que él menciona en su artículo o desbalanceada, y dependiendo de dónde está el segmento sintomático con base en el ápice como tal, ¿sí? Él nos da, digamos, unos consejos, ¿sí?, para incidir quirúrgicamente en estos pacientes. Por ejemplo, ¿qué dice él? Es una patología localizada no apical, la porción sintomática no está en el segmento apical, pues se puede hacer una fijación de ese segmento solamente, diferente a si es en el ápice, no es posible solamente fijar la parte del ápice. Si es extensa, digamos que es simplemente como para que conozcamos que existe esta clasificación. Si es es una clasificación alta con un imbalance tanto sagital como coronal, pues generalmente uno piensa en una cirugía pues más extensa. Este es solamente dos ejemplos. En este ejemplo, el que ya había mencionado, es una clasificación tipo 1 de Bejarano-Lamartina, perdón. En este paciente, el que tenía ese dolor localizado en el L4, L5, y esa fue la instrumentación, es decir, no porque el paciente tenga una deformidad, significa que la porción sintomática sea toda la deformidad como tal. Y lo que hay que trabajar, pues esa es la porción sintomática. Entonces, en conclusión, la escoliosis degenerativa, toda escoliosis es un ángulo de Cobb mayor de 10. En este caso, la escoliosis degenerativa como tal es aquella que se da en un esqueleto maduro. La importancia del plano, si ven, es una deformidad coronal. Todos los ejes están cambiados, tanto el balance sagital como la rotación axial de, por ejemplo, en este caso, la vértebra ápice. Entonces, pues es muy importante el plano sagital, no solamente la deformidad coronal, porque el plano sagital, como les comentaba, se relacionaba en el síntoma, en la calidad de vida y también en el manejo
quirúrgico que se le da a estos pacientes. El tratamiento conservador tiene muy pobre evidencia, hay mucha controversia en el uso de las ortesis, hay mucha controversia en qué detiene la progresión, si es que algo la detiene. Y el tratamiento quirúrgico definitivamente pues es muy complejo, depende de dónde esté la patología sintomática de la escoliosis y de los parámetros como tal de cada paciente, parámetros espinopélvicos. Pues es un tema aparte lo que les quería comentar. Eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias. Bueno, Juan David, muchas gracias por la charla, muy completa y bastante clara. Bueno, ya más adelante que veamos el manejo quirúrgico que hace la parte complementaria de este tema, pues vamos a tener bastantes cosas para discutir, que particularmente esta patología creo que la escoliosis degenerativa eh, de la columna lumbar es tal vez donde más discordancia entre la clínica y las imágenes y las decisiones del médico tratante, pues he podido ver yo en mi corta experiencia. No es tan fácil la selección del paciente, porque son pacientes, como usted lo mencionaba, que tienen varias condiciones como las comorbilidades, la calidad ósea, las expectativas, en la red de apoyo, qué quieren hacer después de la cirugía, o sea, qué esperan ellos lograr y principalmente qué tanto se van a adherir a la rehabilitación, teniendo en cuenta que un desacondicionamiento crónico, como usted lo nombró, fue lo que originó esta enfermedad, ¿sí? Unos malos hábitos sumado a un desacondicionamiento